es al minuto de implementar que esta ley empieza a poner problemas y empiezan a surgir una serie de preguntas. Entonces adapté esta vez los talleres para que sean específicamente de implementación. Entonces, de lo que vimos del taller pasado, dividí todo esto en 4 grandes etapas. Y la primera, vamos a empezar por el principio, que se trata de la primera gran obligación del empleador, que es hacer el levantamiento de los factores de riesgo psicosocial en la empresa. Sin más, vamos a empezar de inmediato. Este va a ser un pedacito que sea donde nos vamos a dedicar clara y específicamente sobre la primera obligación que tiene el empleador para implementar esta ley Karin, que es el primer paso. Vamos a ir bien despacito, ¿eh? Que se trata de el levantamiento de factores de riesgo psicosocial. ¿Por qué? Porque se trata aquí de una misión del empleador, que en este caso es investigar y prevenir, y aquí específicamente estamos previniendo 3 cosas, recuerden, que son el acoso laboral, el acoso sexual y la violencia en el trabajo. El asunto es que el empleador no necesariamente está enterado de qué diablos pasa a ese nivel en su empresa, entonces tiene que preguntarle a los trabajadores qué diablos pasa. De esa pregunta, las conclusiones las tiene que sacar el empleador y estas se tienen que traducir en una matriz de riesgo. Las matrices de riesgo pueden ser relativamente complejas, como lo podría hacer los profesionales del ramo, les dicen los seguritos, que son los ingenieros en prevención, o una cuestión más bien sencilla, pero lo que manda la ley al empleador es ver dónde se afectan, dónde estas 3 causales están ocurriendo en la empresa, cuáles son las tareas donde esas cuestiones se producen y quiénes son aquellos que están expuestos. Digo aquello en forma bien amplia, porque aquí la ley habla de afectados, no habla de víctimas, tampoco necesariamente solo trabajadores, también puede ser empleadores, también tiene que la relación con cliente y con proveedor, entonces tiene que identificar quiénes están expuestos a ese riesgo, en qué tarea o en qué minuto del trabajo y en qué lugar. Después de los riesgos que hayan aparecido después de haber hecho el levantamiento, tiene que evaluar. Y esa evaluación puede ser básicamente, esto es más o menos lo que como ayuda a la Suceso y la H a entender esta cuestión. Y básicamente 3 niveles, dice alto, medio y bajo. Si el riesgo es bajo, podemos continuar. Si el riesgo es medio, entonces significa que hay espacio para hacer mejoras, y si es alto, entonces es necesario para el empleador reaccionar. Es decir, ahí quedó la bandera amarilla lanzada y estaría entonces del empleador implementar medidas. Y esto es lo que la ley espera que haga el empleador, es implementar efectiva y positivamente medidas para mitigar los riesgos que detectó. Entonces tiene que ser accionable. Son cosas que efectivamente va a hacer en la empresa. Después también van a ser medidas, son medidas medibles. Es decir, que de alguna forma tienen que establecer una pauta para ver cómo diablo va a ser, para ver cómo progresó esta cuestión. Y de hecho hay oportunidades, hay plazos, digamos, que se tienen que respetar en todo este procedimiento para ser efectivo en el tiempo, el progreso del trato de la gente al interior de la empresa. Y no se vuelvan locos en todo caso, lo que espera esta ley es que implementen medidas que tengan que ver con esta ley. Es decir, estas 3, recuerden, circunscriban esto a su perímetro, que son las 3 cosas que se quieren prevenir: acoso laboral, acoso sexual y violencia en el trabajo. No es que le quieran mejorar la empresa, es una oportunidad para hacerlo, pero no es que vayan a corregir todo una sola vez. Lo que les pide la ley es mejorar esos 3 ámbitos que tienen que ver básicamente con el trato que tienen los empleadores, todos los trabajadores en la empresa. Recuerden, básicamente se trata de un ejemplo, un caso concreto en que el empleador va a hacer uso efectivo o va a cumplir efectivamente con su rol de cuidado general, que está en el artículo 184 del Código del Trabajo. ¿A qué se parece esta tarea de levantar los riesgos psicosociales, los factores de riesgo psicosocial en su empresa? En la vez pasada vimos que había un documento brindado por la Suceso con un formulario relativamente extenso con varias preguntas. Ahora, el asunto es que hay que preguntarle a los trabajadores y usted hay que permitirles responder, y esa respuesta tiene que ser recibida por el empleador de una forma más bien sistematizable. La mejor forma,
en mi caso, la que usé en mi oficina, fue traducir todo esto en un formulario de Google, así de simple, donde reproduje las preguntas, después las filtré, porque habían algunas que yo creo que se excedían un poco el ámbito de la ley y además eran relativamente intrusivas con la vida privada del trabajador, y lo reduje a lo que podría ser relevante en mi empresa. La gracia de hacerlo por esta vía es que permite realmente hacer tragable toda esa información, porque puede ser mucho. Entonces, tenerlo en un formulario bien ordenado, donde se puedan conservar las preguntas y las respuestas, y para que sean utilizables para hacer los pasos que siguen, es la solución que encontré yo para hacerlo. Eh, Me llevé sorpresa en la respuesta que recibí. Había muchas que esperaba, que ya conocía más o menos la respuesta de antemano. En un par de casos fueron una sorpresa y fue justamente en esas sorpresas donde me di cuenta que había un par de cositas que implementar en relación a la ley Karim para darle cumplimiento tanto a la ley como a las finalidades de la ley. Recuerden, esta tiene que ser una oportunidad para mejorar sus procedimientos al interior de la empresa. Si esto redunda en una mejora de la productividad, entonces todo gana. Ya, en esta etapa, este es el primer paso. Este es el primer paso para cumplir rigurosamente con la ley Kering. Básicamente se trata de identificar sus riesgos, y para poder identificarlos, la mejor forma de hacerlo y lo que recomienda el suceso es preguntarle a sus trabajadores dónde diablos creen ellos que se pueden hacer mejoras. De eso se va a tratar esta primera etapa de implementación, así que lo voy a dejar de aquí hasta aquí mi presentación y quedo atento a sus preguntas, a las dudas que tengan. Idealmente poder compartir experiencias de cómo le ha ido a cada uno, y saquen el máximo provecho de esta ocasión. Lo escucho. Pueden levantar la mano todo lo que quieran. Si no han hecho nada, tan súper tarde, porque esto tenía que estar listo para el 1 de agosto. Nosotros empezamos, pero no, bueno, nosotros tuvimos problema también la semana pasada porque estuvimos casi cerrados toda la semana por un tema de lluvia, estuvimos sin electricidad y todo. ¿Ya? Y por lo tanto después tuvimos que recuperar de forma rápida lo que no se hizo la semana pasada. Por lo tanto, justamente esta semana empezamos a implementar, a enviar la encuesta a todos los trabajadores para que puedan rellenarla, y de allá vamos a juntarla toda y de allá vamos a hacer como un análisis más o menos de lo que son las debilidades de la empresa o la fortaleza. Ya, ¿cómo vaya a ser para preguntarle por qué vía? ¿Por un formulario, por un documento? Con un formulario. Ya, perfecto. ¿Y Sí, ese formulario lo pueden recibir los trabajadores? ¿Va a ser en papel? ¿Va a ser en línea? ¿Va a ser cómo? no te siento, espérate. Espérate, no te sentí. Si Este la, si, si formulario la- si el medio por el que recibieron el formulario va a ser digital o en papel. en papel. Ya, entonces van a responder por papel. Sí, ¿Cuántos trabajadores tienen? como 15. Ya. eh, ya, entonces, digamos, esa forma de proceder les va a consumir tiempo. O sea, ¿mm? No, bueno, es que acá en el área de la administración se pasa el formulario, rellenan el formulario, porque además la gente que trabaja acá, muchos ni tienen un correo electrónico, o no Ya. sé, cuando le vamos a enviar los papeles, que hay que enviarlo por correo electrónico o por un tema legales, me dan el correo electrónico del hijo, porque yo no lo sé, no me manejo, y en este caso. Por lo tanto, el formulario, disculpen, Sí, estoy acá tengo el nuevo integrante. el secretario. Por lo tanto, le paso el formulario, me rellenan el formulario y después vamos a hacer un análisis, vamos a hacer un análisis de lo que dicen. Más o menos, ¿cuántas preguntas tiene el formulario? Ah, bueno, el formulario que me envías tú. Ah, ya, usaron el de la suceso. Sí. Ya, súper bien. La gracia de ese formulario es que al principio recaba harta información Uh -huh. para en el camino entendí que permitía
también conocer al trabajador, es decir, Ujú. las respuestas que vienen final, o sea, porque si se fija la pregunta propiamente de la ley Karin se encontraba más bien al final. Sí, Y porque si me pregunta a mí, modo abogado, habría pensado, bueno, pregúntale al trabajador si ya se ha visto alguna vez expuesto o si teme sufrir acoso laboral, sexual o violencia en el trabajo. O sea, yo, si me hubieran dejado el formulario a mí, habría hecho un formulario con 4 preguntas. Y ahí entendí en el camino que la gracia de tener todo el resto para atrás era primero conocer al trabajador, es decir, sacar un perfil del trabajador para entender la pregunta. Después en el medio se trataba, digamos, como una especie de embudo, dar con su relación en general con la empresa para terminar en particular con las finalidades de la ley Karin. A mí me exactamente. costó descubrir qué será el sentido de la pregunta, pero la verdad me hizo sentido recién al final, cuando recibí la respuesta. Cuando recibí Ujú. la respuesta, porque sobre todo cuando me llegue la sorpresa, después empecé a entender que lo empecé a leer así como una especie de un tercero ajeno, como si no conociera a esta gente, y para tratar de entender cómo se estaba perfilando este personaje para entender un poco la respuesta. La gracia de entender la respuesta era, por supuesto, adecuar después la medida de la mejor forma para que sean efectivas. O sea, hago todo este discurso para preguntar si también te hace sentido en esa forma el formulario y Sí, si... sí, Ya, absolutamente, porque yo creo que si hubiese sido como más directo, ¿te sentiste acosado? Si no, era un poco brutal. sí, Y además, sí, efectivamente me sirve por otra cosa, para saber si la gente se siente conforme con sus superiores, si la gente piensa que lo están enviando a hacer trabajo inútil, que pu- puede ser que o que no entienden el porqué de ese trabajo, o puede ser que, y por lo tanto hay que explicárselo, porque es feo que uno piense de perder el tiempo, o puede ser que explícame, pues nosotros siempre estamos abiertos, puede ser que ellos tengan una idea brillante en producción y para ahorrar tiempo, y esto me sirve también para mejorar, optimizar la producción. ya, genial. Bueno, de hecho, a mí me sirvió en ese sentido también. Hay una de las respuestas que me llevé que Ujú, tenía que ver con... la pregunta era si le daba miedo al trabajador preguntarle o plantearle al empleador preguntas y cosas sobre sus condiciones de trabajo. ujú. Hay uno que me puso que sí. Y sucede que hablamos un montón en la oficina y somos bien... Yo de verdad, o sea, yo tenía la idea de que la verdad todo el mundo habla con la guardia más o menos baja. Sí, Me di cuenta que había uno que tenía la guardia bien alta. sí, Entonces ahí eso derivó en una conversación y en aclarar puntos y darle básicamente sentido al trabajo que se le hace a la, a la- a lo que diablos estamos haciendo en la oficina, que por lo menos los empleadores esperamos que sea algo más interesante que estar ahí por la pura jornada y el sueldo. sí. No, yo creo que es muy interesante por este lado, y hasta pensé que, ¿por qué no lo hice antes? ¿Por qué no? Porque siempre uno, acá hablamos todo de forma muy tranquila y todo, pero es lógico que en la cara te dicen, jefa, anda todo bien, feliz de estar acá. Sí, Pero si además si uno dice, ¿sabes qué? Es una obligación, este tipo de cuestionario es para el Estado, para este tipo de cosas, y puede ser que entonces, disculpe, puede ser que sí. entonces uno se sienta más relajado. A mí cuando envié el formulario, Ujú, me hicieron una especie de broma en serio, porque se dieron cuenta que en hartas preguntas que por fin podían responder por primera vez. ujú, Y de hecho me hicieron el comentario, ahí está la broma, que si en las alternativas para responder había una que fuera con un texto, porque parece que en un minuto dado de verdad querían mandarme muchas ideas sobre qué diablo anda mal en la oficina. Y cuando me hicieron esa pregunta, yo le respondí en el mismo mail en el que había mandado el formulario en línea, le puse, bueno, si tienen más cosas que decir, díganmelo en respuesta a este correo, para que en el cuerpo del correo ahí, si se quieren descargar, era el minuto.
nadie lo hizo, ¿ah? Por eso no sé si fuera una broma, pero estas bromas son esas bromas que tienen algo de serio en el camino. O sea, básicamente al final me lo tomé como que cuando vaya a leer las respuestas, que son todas puras opciones, para que sea Ujú, rápido, tratar de adivinar si es que no hay mensaje un poco más espeso ahí que estar deduciendo. O sea, en el camino, digamos, espontáneamente surgieron un comentario que yo creo que eran útiles, onda, porque muchos de los miedos de toda esta ley es si esto se va a prestar para chacota o si se va a instrumentalizar, o básicamente si en alguna parte le va a hacer daño al empleador y a la empresa, en ujú, circunstancias que los comentarios que recibí eran de alguna forma decirme, oye, es probable que tengan más banderas amarillas por ahí que no estás viendo, que es el típico que le ujú. dicen a los privilegiados, que con todo lo que me da el caso, que son justamente la lógica del privilegiado, no se da cuenta de sus privilegios, entonces necesita que se los digan. Sí, De alguna forma me estaban pasando el mensaje, oye, hay más cosas que ver que no estás viendo y que probablemente necesitas que te las digan. Y yo les dije, díganmelas porque no las veo. sí. Y en el camino sí obtuve un par de... O sea, fue más bien con las conversaciones que tuve después de la respuesta del formulario que pude obtener más información. Ahora, da la sensación de que uno tiene que sacar esta cuestión como con sacacorcho, como que hubiera que hacer fuerza para que uno le diga las cosas. Entonces, o sea, si quieren un tip, sean súper receptivos a lo que le van a decir. Puede que no les guste lo que les vayan a decir, pero está muy bien que de una buena vez se la digan. Yo creo que es un poco la expectativa tuya, Elizabeth, por los comentarios que haces. Sí. ¿Cuándo vaya a enviar el formulario entonces a la gente? Mira, empezamos hoy día en la mañana y después nos llegó un pedido grande que tenemos que entregar de acá al lunes y por lo tanto tuvimos que suspender de- Sí, avanzando, porque además yo quisiera que ellos lo hicieran acá en la oficina, no pasárselo en la casa, que después lo ven con la tía, la mamá, la esposa, el niño y pueden ser en buenas, pero puedan, no sé, tener influencia desde afuera. ¿cuánto tiempo crees que tome responder el formulario así en papel? Ah, se lo voy a pasar hoy día a la hora del almuerzo, le digo después de la hora Ya, del almuerzo, se lo paso todo con un lápiz, por favor, si pueden rellenarlo, tienen 10 minutos, porque de verdad yo lo hice hoy día en la mañana y de ok. verdad es menos de 7 minutos para hacerlo, Ya, excelente, excelente. es súper rápido. Y ya, dos preguntas para pasar que hay por el buen camino. ¿Quién es el encargado de revisar la respuesta? Hay una persona ahora acá en la oficina de administración que le dije de crear como un Excel donde pueda ingresar toda la respuesta ¿Ya? y para tener así una visión general Ya, ya, y súper. allá ver las debilidades en general. Y después yo lo voy a ver yo. Ya, entonces cuando llegues, ya, cuando tengas toda esa información, ya, digo, la parte dura va a ser justamente digerir todo eso, ponerlo en la planilla y eso Ujú, quizás va a consumir HH. Cuando lo veas tú, es, es ahí donde tienes que seguir los pasos que tratando básicamente de identificar los riesgos, hacer la matriz. Hacer la matriz no te imagines algo súper complicado. Básicamente lo que quiere la ley es que identifique dónde están los riesgos y qué es lo que hay que hacer para solucionarlo y qué día lo vaya a implementar. Es ahí, en esa parte, donde es el empleador el que se la juega. Porque ujú, hasta aquí el empleador ya va a estar cumpliendo, pero todo eso va a derivar en conclusiones. Y esas ujú, conclusiones van a tener que constar en el protocolo. Esto va a ser el tema del próximo, aquí estoy diciendo qué es lo que sigue. sí. Es súper importante porque si de aquí hasta el próximo taller avanzan, lo cual lo tienen que hacer, eh, cuando hagan el protocolo, es ahí donde el empleador va a hacer uso de todas sus facultades, digamos, va a estar en relativa libertad, pero cuando cumpla, se obliga. Ahí, o sea, dice, si vamos a implementar la medida A, B o C, por ejemplo, las capacitaciones, y las pone en el protocolo, ahí, digamos, queda obligado el empleador a cumplir. Eso es lo que tienen que tener presente. ¿Bien? Ok. Súper, súper, buenísimo. Eh, ¿Alguna pregunta más, Elizabeth, antes de pasar con Nicole? Yo no, no.
Ya, top, Gracias. dale, te toca a ti ahí entonces, Nicole, dale. Ya, a mí me pasó al revés. Yo trabajo con ¿Ya? puros hombres. Entonces aquí, cuando pasé el formulario, era como casi un chiste. Hicieron un chiste del Mm. formulario. eh, Estas preguntas, jefa, que pregúnteme cualquier otra, así, cualquier otra hueá menos esto. Y yo les tuve que como que explicar un poco que esta ley no solamente está abocada, porque ellos se instruyen a su manera, son todos machos recios brutos, entonces casi que piensan que como yo como jefe o como alguien de la institución, otro hombre o yo, voy a ejercer algún tipo de abuso. Entonces les tuve que explicar un poco que los abusos no solamente son sexuales, sino que existen otros tipos de abusos, como a lo mejor te puedes sentir más cargado laboralmente sin yo saber que te estoy cargando laboralmente más tiempo a uno que a otro, por ejemplo, porque esto es como, yo creo que la ley Karin hoy día, si bien es cierto, se reduce a tres grandes tips que fueron los que tú explicaste en un inicio, pero básicamente esto es como hacer con ellos o con todas las personas que trabajan en la institución un poco el tema de saber eh, cómo mejorar como empresa, como las encuestas de satisfacción en donde trabajas, como las típicas encuestas que tú haces de si estás contento como con el trabajo que estás haciendo, si hay alguien, como las encuestas que hoy día te ponen en el Great Place to Work, que en el fondo casi que van a, no solamente en el área, en un área específica o de abusos específicos, sino que cómo mejoramos como empresa para que todos estemos más contentos y felices y les guste trabajar aquí. ¿Y qué te Como, respondieron a eso cuando le dijiste? ahí como que entendieron un poco que esto no estaba abocado a solamente el abuso, porque ellos entendían como que esas preguntas se las tendrían que hacer como que ellos pudieran decir cosas, porque como trabajo con maestros, entiendo que garabatean todo el día, hablan más fuerte. Entonces, como que ellos pensaban que yo me pudiera sentir menoscabada siendo mujer a sus formas o a sus tratos. Una pregunta, ¿esa gente que se comporta así tiene contacto con clientes y con proveedores? No, nadie, ninguno. ¿Es solamente ellos entre ellos? Sí, es solo ellos entre ellos. No, ninguno Y de mis es que lo que pasa es que yo aquí básicamente, para hacer un resumen del tema, tengo maestros, ¿cachai? Ninguno de esos ya, maestros tiene contactos ni con proveedores ni con clientes. ya. Y ellos, Eso es ya, pega netamente mía, ¿cachai? Por eso ellos entendían como que yo debería ser la que respondiese si me molesta que ellos se griten o se tiren tallas en doble sentido claro. ¿cachai? Como que estaban más preocupados de cómo me pudiera sentir yo al respecto, porque ellos ante toda esta situación entienden lo mismo que tú explicas, pues que explican en la televisión, que en el fondo esto va enfocado casi al abuso o al acoso sexual versus una mejora en la organización. ¿A ti te parece que todo tu trabajo, todos tus maestros entre ellos trabajan perfecta y armoniosamente? No, claramente que no. ¿Te Yo da lo la sé y impresión de por eso que intenté explicarles que eso era lo que la ley en el fondo intenta, pero es difícil que lo entiendan, porque como te digo, son personas que lamentablemente hacen lo que hacen por oficio, se educan en base a lo que ven, no a lo que en el fondo nosotros que nos interiorizamos. Es mucho más fácil hacer esto con administrativos o gente que en el fondo se toma tiempo para poder entender lo que es esta ley hoy día y no ellos que en el fondo ven esto como que casi que es contraproducente para ellos mismos como hombres, adicional a la nueva ley que salió de los hombres, estas que anda hablando. Entonces, para ellos esto es como una aberración hacia el género masculino, ¿cachai? Eso ahí entienden ellos. sí, ahí tiene un obstáculo que es cultural.
básicamente ellos asumen las cosas tal y como son, porque están acostumbrados a a todo lo que ha sido en su vida y trabajo. El punto es que si encuentra que no están trabajando como deberían, o sea, digamos aquí como deberían ser las cosas, si encuentra que, digamos, entre Pedro, Juan y Diego se estorban entre ellos y hay cosas que no funcionan y que cuando funcionan encima tienen que ser a punta de grito, Ponte tú misma ayer. probablemente, probablemente lo que tenéis que hacer ver es que quizás haya muchos casos de violencia en el trabajo, que están en esa tercera causal. Quizá agarrarse a chuchar lo uno a lo otro sea justamente lo que tengan que soportar, qué sé yo, los más nuevos de los más viejos, que ellos probablemente hayan normalizado y lo tomen por natural, y es De hecho, eso es, justamente, y es el minuto de levantarlo como tal. Sí, ya, no tienen relación con clientes y con proveedores, digamos, entonces no. Hay harto que podemos, hay harto de las dificultades que no te vaya a tener que uno va a tener que soportar en esta ocasión, pero cuando te dicen no quiero responder a estas preguntas, fíjate que la sola pregunta ya significa que te están desobedeciendo. O sea, tú primero le estás haciendo el favor de cumplir con una obligación legal que está en el 184 en forma general y en particular esta ley, y lo estáis haciendo precisamente para levantar problemas que probablemente no ven. Es decir, quizás el primero que levantaste fue este de, mucha jefa no me pregunta establecer. ¿Cómo que no? Pues justamente de eso se trata. Si me estáis diciendo que no, algo que estoy diciendo que sí, tenéis derecho a decírmelo, pero es probable que tengáis un par de ideas en la cabeza que no estén claras y que a raíz de este formulario probablemente salgan y sean una sorpresa. bueno, yo tengo claro que ellos tienen un problema. A mí al principio, de todo, como lo he comentado un montón de veces, el ser mujer y lidiar con hombres en cargos femeninos de jefaturas, ellos tienen un problema, sobre todo los más viejos. Nicole, ¿se los preguntaste eso? Sí, de hecho me dijeron que para ellos al principio fue un problema. Ah, ya, ok. ¿Te llevaste alguna De sorpresa ahí en la respuesta? No, yo sabía, porque yo en el fondo yo entiendo, o sea, uno como parte de lo positivo de ser mujer, en el fondo en cargos de jefatura, es que tenemos algo que los hombres son un poquito menos desarrollados, que es lo intuitivo que nos da el poder observar el comportamiento de las personas y poder un poco... Entonces yo sabía, por ejemplo, que tengo dos personas acá que tuvieron que lidiar un montón con su esquema personal para poder entender que los mandaba una mujer. Ya. Ahí tenía Entonces, identificado ¿Mm? Ahí tenía entonces, eso es identificar un factor de riesgo psicosocial. Exactamente eso. Digamos, te de saliste con la hecho, tuya. se los dije, o sea, pero hoy día díganme, si yo no tengo problema, les dije en que ustedes me digan que en el fondo, no sé, pues a lo mejor yo de verdad le dije al trabajador que específicamente me lo dijo, le dije, yo no te voy a agarrar a chuchar, si yo no soy como tú, le dije, yo no tengo el garabato a la punta de porque yo no te voy a tratar así. Ya, entonces la Pero medida que se te sí. ocurrió fue, díganmelo, onda, generar canales de comunicación para que se digan las cosas ahí donde piensan que no. Entonces, En ¿qué es lo verdad, que sí. yo hago? ¿Qué es lo que hice con esto un poco? Que fue una idea súper así, creé un buzón. Ya, ahí tiene una medida. Entonces, ¿qué es lo que hice? Agarré y les dije que cuando tuvieran o sintieran algún problema o algún enojo con específicamente mío o su jefe directo, que hay una persona masculina que en el fondo es su jefe directo, que él tiene también, es adulto y tiene un trato así súper golpeado referente pa' mando a veces, le dije, pues, bueno, ahí está el buzón, acá al lado hay papel. Y ahí hay un lápiz pegado, es un buzón de cartón todo ordinario que está cerrado completo y que tiene una cuestión, entonces se abre todos los viernes. Ya, ahí tiene una medida. Ya, esa Y medida, con, esa medida tiene que ser medible. Es decir, probablemente tengáis sería súper no, bueno tengo que contar. interpretar. Yo ya tengo puse así en el fondo, la primera semana, ¿qué es lo que hicimos? Fue amplio.
expláyese, diga lo que piensa, diga lo que se le ocurre, le salga por su cerebro directo a su lengua o a su mano y escriba. Y ahora ya identifiqué, po, ¿cachai? Tengo problemas hay ciertas personas acá que en verdad lo hemos intentado por todos los medios, hemos mandado tema de la inspección, no hay forma de que llegue a la hora. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que sus compañeros lo notan. Entonces, ¿cuál es el problema mayor? Es que se quejan de que ese señor no está cumpliendo con las normas que ellos sí hacen, ¿cachai? Entonces tengo que entrar a explicar de que él tiene descuentos por no llegar. Sí, pero es que no les importan los descuentos. Y ahí entendí que para las personas o para el trabajador no es plata solamente, sino que es la sensación de sentir que ellos trabajan más que esa persona que llega tarde, una hora tarde todos los días, y que se va a la misma hora que ellos y produce en su cabeza, produce menos de los que producen ellos o están menos horas en el tiempo de trabajo, entonces sí se lo llevan a plata cuando hacen un tema de que, claro, él trabaja una hora y gana lo mismo. Ya, Nicole, Una ahí hora menos. tiene una oportunidad súper grande ahí, Nicole, porque aquí hay una gracia para incluir el protocolo en el reglamento interno de orden, higiene y seguridad de la empresa. Porque el protocolo, digamos, te sirve para todo lo que es la ley Carín y hasta acá está muy bien. El asunto es que la serie de consecuencias que eso puede tener, el protocolo, o sea, la ley Carín abre la alternativa de que una denuncia que se tramite correctamente y que, digamos, llega hasta el fin de este asunto, o sea, perfectamente podría tener una denuncia por ley Carín, porque podría ser violencia en el trabajo, el caso que haya un trabajador que hace imposible el trabajo de los demás. Ahí tiene un caso, es posible que sea eso. Que se tramite de principio a fin, según el procedimiento, con todas las reglas del procedimiento, ¿Ya? y que al término de esto, el legislador abrió una alternativa que en la escala de sanciones puede incluso justificar un despido. Ese es el Para, punto. Es que ahí voy para yo, que eso, porque en el para fondo, que eso, perdóname, ¿en qué momento? Porque, a ver, te voy a ser súper honesta, Paul. A mí el gallo me sirve, a mí, a la empresa. Aún una hora menos de trabajo. ¿Cachai? Si el problema que hoy día tengo, que en el fondo tengo que visualizarlo porque la ley hoy día me exige que lo visualice, es que hay la gente que está alrededor de ellos tiene una complicación con el que él trabaje una hora menos, aunque se le hagan los descuentos, porque ahí entendí que esto es una cuestión de sensación, no una cosa de sancionativa. No, no sé si se me logró hacer entender, pero al gallo le molesta que él vea que llega a las 9, por decirte, pues, llega a las 9 y se va a las 6, igual que ellos, pero resulta que ellos trabajan desde las 8. claro, Entonces, es algo subjetivo. ¿Cómo hago? Porque, súper honestamente, no lo puedo despedir. Como empresa, ahora me voy a poner en el ámbito empresarial. Como empresa, es un gallo que me produce, es un gallo que hace lo que yo necesito, es una persona que es productiva, a pesar de que llegue una hora tarde, pero tengo un problema hoy día porque la ley me hace visualizar que el resto de mi equipo de trabajo tiene un tema con eso. ya, mira. Es cierto que es súper difícil de pedir si que lo único que hace es llegar una hora tarde todos los días. No es suficiente, o sea, no hay causal para pedirlo por esa causa. O Por sea, esa todavía situación. tendría que ser la necesidad de la empresa. Y eso devenga toda la indemnización del caso y te puede servir demasiado caro. Ahora, si los problemas que está causando de verdad podrían llegar a significar violencia en el trabajo o acoso laboral, sí, podría uno o varios trabajadores tuyos usar el canal de denuncia y tramitar un procedimiento al respecto, dentro de los cuales las medidas que podéis tomar, las medidas tempranas que tenéis que tomar, aquí no creo que sea necesaria la psicológica, pero sí pueden ser medidas del tipo, a este tipo lo vamos a meter a trabajar a otra parte o le vamos a dar otro lugar de trabajo y así por medida de la ley Carín, que tienen la ventaja de que tú las puedes implementar en virtud de la ley Carín. O sea, no son el artículo 12, el ius variandi del empleador que hace una modificación en el contrato de trabajo, no es así.
Esto, Ya. la ley Karim permite implementar estas medidas que son para salvaguardar el minuto y separar a quien afecta del afectado. Entonces tú llegas, o sea, es mucho más fácil imponer cambios entonces en el ámbito del trabajo para resguardar la situación mientras se sustenta el procedimiento, que tiene que durar máximo 30 días. Entonces, si ya notas que esa medida causa algún cambio y al final está todo tramitado, al final del trámite se le va a informar a la inspección del trabajo, la inspección del trabajo se le va a pasar el plazo para decirte que no, entonces va a quedar como que, ok, eso está todo bien. Y si combina eso con las políticas del Reglamento Interno de Orden, Higiene y Seguridad, puedes escalar sanciones que ahora sí podrían justificar entonces una falta grave al contrato de trabajo. Todo esto tiene que estar bien redactado. Y finalmente, justificar un despido disciplinario, es decir, sin las indemnizaciones del caso. Perfecto. Entendí. Si combina estos dos documentos que son el protocolo más el reglamento interno, ahora sí, gracias al procedimiento de denuncia, es posible justificar un despido. Ahora, Bien. esto también va amarrado también con el tema de el horario laboral. Nosotros hoy día trabajamos en un horario laboral de 8:30 a 6 de la tarde. Por lo tanto, eso disminuyó la obligación se me puso para disminuir el horario laboral y quedamos en 42 horas, creo. ¿Ya? ¿Ya? ¿Por qué disminuimos media hora en la mañana? Porque mis compadres son medio especiales para levantarse, les cuesta. La mañana como que no son para ellos. Entonces, de común acuerdo, pero me pasa que este caballero, yo te comento de llegar tarde, empezó a llegar media hora tarde más. Entonces, en vez de Como es la llegar, primera hora de la jornada. Ya. sí. Entonces, en vez de llegar, pero el problema es que para la empresa es un menoscabo, porque el resto de las empresas disminuyeron su horario en la tarde. Con el resto de las empresas, mis clientes disminuyeron su horario laboral para que ellos salieran más temprano. Y aquí ellos no quisieron. Pero si yo sigo acortando la mañana en media hora más y que lleguen todos a las 9, me quedo corta y con el resto de mis clientes yo comparto y distribuyo mi horario de las 9 hasta las 5. Ya. Entonces tengo ahí una mezcolanza no menor con el tema horario, con el tema de esto de la nueva ley Karim, que estoy tratando de que el buzón me implemente, porque ahora el buzón tiene, los papelitos que están puestos tienen ticket, como típico en el ejército que tú vas y querías implementar, ponte tú un reclamo ¿Sí? y que te dicen ya, haga su reclamo por escrito y diga que tiene que ver, pero preséntalo en 3 días más. Cosa que después de haber pensado, meditado y analizado el tema, decía echar el papel en el buzón y hacer un reclamo formal. Si no, si usted después de haber meditado 3 días decide que no quiere presentar su reclamo, perfecto, usted rompa su papel, bótelo a la basura y no presente su reclamo formal. Mira, sobre la forma de tramitar esto lo vamos a ver en el taller subsiguiente que tiene que ver con el canal de denuncia. En particular, lo que tiene que hacer en esta etapa es, recuerda que son dos, sobre estas 3 materias que protege la ley Karim, son 2 cosas que tiene que hacer el empleador, que es investigar y prevenir. Entonces, como tenéis que hacer estas 2 cosas, sobre todo prevenir en esta etapa, puedes perfectamente recaudar información de parte de tus trabajadores para decirle qué diablos no funciona en la empresa. Que haya uno que le estorbe el trabajo a todos los demás y que le reviente la psique y tener que soportar a este bola que trabaja cuando se le ocurre, perfectamente puede entrar dentro de la ley Karim, porque de verdad que está desarmando el ambiente de trabajo. Y esto justamente para que trabajar de gusto y no que uno llegue enojado y picado porque hay uno que se cree mejor que los demás. Entonces, si consigues en las respuestas del formulario, o sea, esto es un factor de riesgo psicosocial al interior de tu sociedad. O sea, antes de que se agarren a coscacho para estos brutos, para entender que esto se tiene que corregir antes, es el empleador, tú, la que tiene que prevenir esta situación. Pregúntaselo a tus trabajadores, que te lo digan,
lo levanta como un factor de riesgo, tomas una medida específica para que esta cuestión cambie, y que de no cambiar, entonces sigue con todo el procedimiento. Recuerden que incluso el canal de denuncia lo puede usar también el empleador contra algunos de sus trabajadores. También Los se lo empleadores también expliqué. podemos ser afectados por acoso laboral o sexual o qué sé yo. Y el canal de denuncia, lo vamos a ver más adelante, pero el canal de denuncia lo tramita un comité que no necesariamente es el empleador. De hecho, la ley dice que tiene que ser preferentemente por alguien que tenga competencia del ramo. Entonces, recuerden que, o sea, tú también, Nicolás, si esta cuestión te revienta la psiqui, perfectamente puedes estar tú denunciando a un trabajador para que el comité se ocupe, o eventualmente la inspección del trabajo si no tiene comité, para que se ocupe de cómo diablo este tipo te está tratando de mal. Y de eso al final del camino puede bueno, obviamente recomiendo escalar las sanciones, no usar inmediatamente el despido, pero como último recurso podría ser un despido por una causal distinta a la necesidad de la empresa, por tanto se basa en indemnización. O sea, te alcanza para despedir. Perfecto, clarísimo como el agua. Sí, porque de hecho me revienta un poco es la actitud de él, que lo he hablado, lo he conversado, ¿cómo se llama? Eh, lo he indicado de alguna manera, en donde yo le digo a él que en el fondo es un problema para mí, que siento que me falta el respeto que llegue a esa hora tarde todos los días y que me causa un problema. Ya, violencia en el trabajo, falta de respeto. Ahora, que no sea solamente en este caso el empleador diciéndoselo al trabajador, sino que triamétalo en el procedimiento de denuncia y que sea el comité el que fije cuáles son los hechos que están haciendo esta cuestión, cuáles son los efectos que está causando, cuál es el resultado, las medidas que van a tomar, y después de haber tramitado todo, y por escrito y con todas las que vamos a ver más adelante, le informáis a la inspección del trabajo, donde tenía un trabajador que te está tratando mal a ti como empleadora. Tú también eres sujeto de protección de la ley Karim. Sí, pues eso es algo que yo les expliqué a ellos directamente cuando planteé esto, como conversábamos que ellos creían que era un abuso solamente para el tema de mujeres. Yo le dije, no, pero sí entiendan que yo, independiente del sexo que tenga, también me veo afectada por lo que hacen ustedes en la organización. Ahí yo creo que ahí tení, o sea, la ley Karim te está dando así el paso a paso para hacer el cambio cultural que necesitáis en la empresa. Pero no O tenéis por sea, yo lo qué. necesito, pero lo necesito puntual. O sea, hoy día mi problema es uno específicamente con un trabajador que, a ver, como te expliqué antes, para mí es un trabajador funcional que hoy día me aporta. Si el problema es que a él le cuesta mucho, en el fondo, que lo manden. Esa es la verdad. Bien, bien, ahí tiene una oportunidad. Genial. Chiquillo, Ya, Paul, agradecida. Chiquillas, sí, espero no perderme. Me mandan la información, me está esperando un cliente. Así que ya. agradezco. Ya. Besitos, que les vaya bien a todas. Chao, Y a Nicole. todos. No sé qué más está, pero a todos. Chao, chao. Elisa, tienes arriba la mano. Dale. Sí, era como también para compartir como psicólogo y como coach, así preparando estas capacitaciones, un poco lo que se está levantando aquí, que yo creo que es una etapa muy importante de información, o sea, así de básico, informar y sensibilizar. Y porque de esa forma se entiende lo que es el formulario, se entiende como el contexto social, porque también concebir que en la organización hay tantas generaciones como trabajando con reglas que fueron transformándose y la ley Karim nos viene a decir hoy día como estamos en el 2024, este es el criterio de realidad y si no las consecuencias son tales. Entonces como creo que la etapa principal para poner foco en lo de la prevención es informar transversalmente y sensibilizar para que todo sea como una estrategia dentro de la organización y estructurar además con todos los protocolos que tú estás señalando las medidas que se tienen que tomar, ¿no? Pero si hay que poner como grandes focos, yo diría eso, informar y sensibilizar para que se entienda. Ya, en la parte de sensibilizar, ahora aprovecho de decirle a todo el mundo, Elisa es justamente uno de los tantos profesionales que van a tener que sumarse a la implementación de la ley Karim, porque en esta ocasión no basta con el abogado, necesitan más gente. De hecho, en mi caso, donde
de lo que recabamos por los factores de riesgo psicosocial que encontré, decidimos en la oficina implementar capacitaciones con una vigencia bianual, o sea, una semestral, y esas capacitaciones tienen que ser por un profesional competente. Obviamente no voy a ser yo, ni nadie en mi oficina tenía las competencias necesarias. Lo que decidimos es pedirle a Elisa, que está acá con nosotros, para hacer la capacitación del caso, porque justamente lo que me interesa en la oficina es la sensibilización. En mi caso era, tengo de tener una oficina súper variada, sobre todo generacionalmente, y nos cuesta mucho estar en la misma página. Por ejemplo, hay comentarios que se hacen que son que representan A para algunos y B para otros, y son francamente un mundo paralelo en uno y otro caso. Y el problema es que esa asimetría hace que a veces hayan conflictos y sobre todo que haya algunos que se lo tengan que tragar por otro y soportar situaciones que no son agradables en circunstancias que aquel que la generó no tiene idea que la generó por la sencilla razón de que viene de otra época. Entonces, ese fue uno de los puntos como más sensibles y un poco una sorpresa que me llevé. Y descubrí a raíz de esto que una campaña de sensibilización vía capacitación sería la medida adecuada para resolver esto. Entonces, cada 6 meses, primero, porque es más o menos la frecuencia que pone la ley, y segundo, es también o sea, va a ser con cierta regularidad porque necesito también medir cuáles son los efectos, es decir, si es que está funcionando o no, si es que cambia o no, si no está cambiando, qué otra cosa hay que hacer, si es que están cambiando, qué más habría que hacer, y para eso necesito, obviamente, contar con alguien más, y en mi caso recurrí a la ayuda de Elisa, con quien estamos bueno, haciendo todo el plan para poder implementar esta cuestión en mi oficina y ponerme al día con el Karim y empezar por casa. Lo digo porque eh, bueno, todas las flores para Elisa, súper competente, ya me ayuda en otras ocasiones, estamos empezando a hacer un lote de cosas. Es altamente probable que dentro de las medidas que ustedes vayan a implementar, la de la capacitación yo creo que va a ser más o menos la medida más popular que hay. Dentro de todas y dependiendo cuál necesitan o la frecuencia, van a necesitar a alguien que seguramente no va a ser alguien de su oficina, va a ser básicamente un tercero, un proveedor en este caso. Y bueno, todo esto va a quedar grabado, así que voy a poder generar, digamos, una suerte de link y forma, pero ya tiene más o menos los datos por ahí de Elisa. Si quiere, Elisa, poner tus datos en el chat. Si alguien necesita, yo la recomiendo todo el rato. De hecho, la voy a usar yo mismo. Y es probable que más de alguno acá necesite capacitaciones también, sobre todo si tienen un número importante de trabajadores. Si querías nos contar un poco, Elisa, cuál es tu experiencia, porque yo sé que venís de clientes que son bien espesos, cuyo ámbito de trabajo es bien espeso. Ya yo dejé el email. Bueno, en los últimos 2 años he estado trabajando en corporaciones mineras, así que también me estaba como sensibilizada con lo que contaba Nicole a propósito del trato duro también ahí con hombres. Y el foco, digamos que las corporaciones públicas y privadas llevan distintos niveles de maduración, ¿no? Años de coaching, otras como recién iniciándose, entonces los niveles de madurez al interior del equipo y del clima muy distintos. Y algunas gerencias se lo tomaron en serio para poder nivelar justamente el clima. Se mide, Codelco lo mide con un índice bianual, justamente para implementar medidas y con eso se levantan por gerencia, se sacan por división, compiten de alguna forma entre ellos. Eh, y eso, pues, apuntalando el clima laboral desde las distintas cosas, liderazgo, reconocimiento, motivaciones, entrenamiento, como distintas formas de civilizarnos, de escucharnos, todo muy desde la colaboración. Me encanta cuando señalan como desde el formulario empezar a preguntarle a los trabajadores, eso es lo principal también, como una condición de respeto, y desde ahí a tomar medidas, pues, KPIs medibles, así es que en eso hemos estado los últimos años y es un costo, como un aprendizaje, salir de la zona de confort, pero es muy importante y un bienestar a largo plazo considerable.
Si se fijan, de todos los efectos que eso produce que Elisa acaba de citar, hay muchos que riman con las preguntas iniciales que hace el formulario de la Superintendencia de Seguridad Social, la Suceso. Entonces, ahí vean que hay una línea de continuidad entre las preguntas que se hacen, la respuesta que se esperan obtener y las medidas que deberían adoptarse para que, en particular, la ley Karim sea cumplida en este caso y, en general, la empresa funcione mejor. Es decir, mucho de esto es un poco cosas que ya existen desde hace rato y que la ley viene a mandar a implementar en esta ocasión. O sea, no, nada debería ser muy marciano en todo este procedimiento. Lo digo justo ahora porque puse en el chat también el formulario para que una pequeña encuesta sobre este webinar. La gracia es que primero me manden los datos que les pido, que es básicamente su opinión sobre este taller. Segundo, después eso lo va a llevar una segunda parte donde van a poder agendar conmigo en caso que necesiten ayuda con esta etapa. En caso que agenden conmigo y lo hagan, les voy a compartir, le voy a entregar, le voy a ofrecer el formulario de la Suceso adaptado, pero en formato Google, para que puedan llegar, pescarlo y rápidamente mandárselo a sus trabajadores y empiecen por el principio, que es levantar los factores de riesgo psicosocial en su empresa. Es el primer paso para implementar seriamente la ley Karim. Esto no, olvídense, no van a poder tener una suerte de protocolo tipo que van a implementar y que se lo van a entregar a la gente. No lo hagan, porque el contenido del protocolo es obligación para el empleador. Si pecan una cuestión tipo y se comprometieron quizás qué cosa, después le va a caer encima. Y al revés, si no lo hacen, bueno, ya existe ahí el listado de multas para el caso que no lo hagan. Básicamente, si no tienen ninguno de esta serie de pasos que tienen que ser implementados, los van a multar. ¿Y cuándo va a suceder esto? Va a ser cuando estén en una hipótesis de despido. Entonces va a ir su trabajador a la dirección del trabajo y les van a pedir el chorro de documentos que siempre pide, solo que ahora sumamos los de la ley Karim. Y si no los tienen, va a ser una multa por cada una de esas faltas multiplicado por un número de trabajadores, lo que quiere decir que su trabajador por despedir va a tener una palanca súper fuerte contra usted y van a terminar haciendo lo que él dice en la dirección del trabajo con tal de sacarse el cacho. Entonces, en vez de llegar a tener semejante problema, que además son una vergüenza porque los deja muy mal parados frente a los demás trabajadores, es decir, aquí también la ley estratégicamente los pone en la necesidad de demostrarle a sus trabajadores qué tan en serio se están tomando su propia empresa. Entonces, cumplan de una buena vez, empiecen por el principio, que es levantando los factores de riesgo psicosocial. Si necesitan ayuda, pueden recurrir a mí con el medio que pongo en respuesta al formulario. Y hecho todo el camino, bueno, van a necesitar más ayuda, es decir, implementar medidas y es altamente probable que tenga que recurrir a Elisa. Yo se lo recomiendo y tomen el caso, esta oportunidad para poder generar un pequeño cambio cultural en su empresa que espero redunde en mejor productividad. Ahí se podrá justificar el costo. Siempre hay que hacer así. Bien, estamos repasado el tiempo. Entonces, si no tienen preguntas de último minuto, lo dejamos hasta acá. 3, 2. Bueno, sí, dale, Javier. Por acá, Paul, perdona, hola. Disculpa, bueno, nuevamente estoy en teletrabajo, así que estoy en esta facha. Pero pregunta, yo hice una capacitación, o hicimos una capacitación, como comillas, o sea, en verdad la hicimos voluntaria, ¿cachai? Llegó poca gente. No me acuerdo si la capacitación es obligatoria, porque en el fondo lo que sí informamos cuando entró en vigencia la norma es que existe el canal de denuncia, dónde tienen que hacerlo, más o menos así a grandes rasgos cuáles son las conductas, las nuevas conductas que la ley incorpora y que nosotros incorporamos al reglamento interno. Lo hicimos también con la publicidad de la publicación del reglamento interno, con la incorporación de la ley Karim, etcétera, ¿cachai? Pero el tema es que yo hice 3 talleres voluntarios para las personas de mi pega, ¿cachai? No llegó toda la gente, no sé por qué, puede ser de repente, no cacho en verdad cuál será el fenómeno de por qué no llegó tanta gente, pero llegó un número medianamente considerable. Mi duda era si la capacitación es obligatoria. Sí, la gracia de esta ley es que permite al empleador imponer todas estas condiciones al trabajador.
Entonces, o sea, si le decís, hay una capacitación con la finalidad de cumplir con la ley Karim, tienen que ir. Incluso le podéis modificar un montón de cosas al interior de la empresa. Por ejemplo, tú te ubicas allá, tú te ubicas allá, te cambio. Incluso le podéis cambiar la jornada transitoriamente y no va a ser modificación del contrato de trabajo si es en virtud de la ley Karim. Sí, O sea, las cosas que le está imponiendo no son ni artículo 12 de ius variandi, o sea, la facultad del empleador de cambiar algo, ni tampoco son un anexo en el sentido que no necesitáis el acuerdo del trabajador para implementar esta cuestión. claro. Entonces, si hiciste todo el camino y pusiste en el protocolo, o sea, si en el protocolo Ley Karim dice, necesitamos una capacitación con la LISA el día 15 de septiembre, antes de Fiesta Patria, o después, y tienen que ir de la misma forma que tienen que cumplir su jornada. Esa es una obligación. Si no la cumplen, o sea, además de que te hicieron asumir un mazo costo y podría eso redundar en una multa para el trabajador que puede llegar hasta el 25% de su remuneración, digamos, son los trabajadores los que están en falta. Y la ley Karim además, tú estás cumpliendo con una obligación legal y y tenés que hacer uso de tu facultad de dirección para que el trabajador cumpla. No es, o sea, si tú lo querías hacer obligatoria, es obligatoria, mi chica, y no nada de cosas. Ya, pero voluntaria entonces estoy mal ahí, porque ya lo he hecho obligatorio. Sí. Ahora, claro, si le dijiste que era voluntaria, digamos, ahí tú le Sí, pusiste sí, la no, sí, cristonita sí. verde a tu procedimiento, ¿cachai? Ya. Pero Sí, no está mal como una primera iniciativa y que después ya se Ya. fije y cada capacitación tenga con su lista, su firma, como una forma de contrato. Ya, perfecto. Ya, entonces, ya caché que en septiembre tienen que hacerlo obligatorio. Ya, sí, está bien. lo puedes perfectamente hacer obligatorio. Tómalo así. Las medidas que estás tomando son justamente para cumplir con la finalidad de la ley Karim. Imagínate que después tenés una denuncia, se tramita y aparecen los hechos de la denuncia que Pero el afectado, el denunciado, y después te das cuenta con que son justos los que no fueron a la capacitación, entonces significa que falló tu medida, ahí básicamente no cumpliste con tu obligación de empleador, que es una muy específica, que primero, recuerden siempre, la obligación general de 184 del Código de Trabajo, o sea, siempre tenés que estar cuidando a tus trabajadores, específicamente la de ley Karim, digamos, te están pasando toda la ropa del closet para que Sí, diga ya, okay, tú impones el sistema y no tenés que preguntarle a nadie. sí, ya, te cacho. Ya, me quedó clarísimo. Muchas gracias, muchas gracias. Dale, súper. Le agradecería a todos entonces, por favor, si fueran tan amables, respóndame la encuesta que hago. Es re importante para mí todo. De hecho, fue a raíz de esta pregunta que terminé haciendo series más específicas del Karim. Yo pensaba que la general era suficiente, pero no, voy a dividir en los 4 pedacitos que hay que cumplir para tener bien implementada esta cuestión, para que ya fuera de plazo, pero que de una buena vez se vayan con la pega hecha. Entonces, tienen los siguientes 15 días para pedir ayuda, implementar a lo menos esta primera parte que son los factores psicosociales, y lo que va a seguir de esto va a ser el protocolo, que va a ser el texto en el cual ustedes van a diseñar las cuestiones a su pinta, pero una vez que lo hayan diseñado, se van a obligar a lo que esté en su contenido, ¿bien? Okay. Muchísimas gracias. Gracias. Estén bien. Chao, Ok, gracias. Igualmente. Chao. orientación. Gracias.